¿Qué es la que hay? Ah, mira, sí, estamos tomando café los dos, espérate. Sí, estoy dándome... No sé si es té o café lo que vi ahí, pero vi la tacita y dije, pues, espérate, yo tengo Necesito café, de... tengo agua por ahí. Necesito de manzanilla y lavanda. Necesito de manzanilla y lavanda, ¿verdad? Para creérmelo a estas horas de la tarde. Hay que Pero, ¿qué es lo darse que hay? tiempo ¿Cómo para tú estás? tomarlo. Estamos ahí, este, medio cansado, pero descansado, un poquito a las dos. Eso está bueno. Ya hubo el cambio de hora, así que eso usualmente nos beneficia a nosotros con los Y, cambios de hora. y usualmente me descuarajinga todo, es como que son los Sí. primeros días, como que me duermo un poquito más. Pero ¿verdad? El efecto práctico es que como que duermes una hora más, pero el día es como que es más temprano. Sí, sí, Eso no, duerme como que es te un da la poquito raro. sensación de que te tienes más días y que dormiste un poco más y te sientes más descansado. Pero el resto de la semana te va a dar sueño más temprano. Así que con suerte te irás a dormir, nos No, iremos a dormir como, más como temprano. son mis horarios, lo dudo. Pero para el resto de los mortales, pues lo más seguro ese es el beneficio de estos primeros días. Hasta que uno vuelve a caer en la rutina. Y es que unos días me duermo temprano, otros me duermo tardísimo, así que Sí, esto es el cambio de horario, ¿verdad? Esto me yo pide creo el que en cuerpo. alguna que otra vez lo hemos tocado, pero estos son de esos inventos y de esas historias que no necesariamente cuadran, En su pero eso tiempo es parte cuadraban de, más, pero ya no tanto. sí, eso es cosa de, nada, historias viejas y cosas que uno tiene que continuar y demás. Y Como cosas hablando de, viejas. hey, de, ¿tú has ido a una biblioteca? La biblioteca ha ido alguna en su momento. En Es su que momento, ya no, ya no voy a tantas y ya las bibliotecas últimamente las que quedan muchas veces son de las ciudades o Barnes Noble que fue un asesinato, pero bueno. pero ok, es que librería y biblioteca. La librería es la que te Ujú. vende libros y la Sí, pero biblioteca es bibliotecas la que como tal, tiene... pues las Ajá. ciudades son las que tienen bibliotecas normalmente. Ok. Lo que he visto por aquí cerca. No he Ujú. visto fuera de eso, no he visto mucho de bibliotecas por ahí. Ok. Las escuelas, universidades, pero no, no algo más fuera de eso. Ok. Bueno. ¿Y te acuerdas cuándo fue la última vez que entraste a una biblioteca? Bueno, las he buscado online, pero no he entrado a una hace Bueno, años. Hace años. eso, ¿las has buscado online y las has usado online o solamente has He buscado usado información alguno que online? otra cosa. Ok. Más ahora en el tiempo que estuve en la universidad. Ah, Usé un poquito y también busqué en el área qué bibliotecas habían y cosas. pues eso está muy bien. Porque la primera biblioteca que yo fui fue la biblioteca de la escuela, que era una pequeña bibliotequita con Obligado. libros apropiados, ¿verdad? A su tiempo. Y ya entonces, ya después de eso, los de universidad y fuera de eso, pues entonces fui y probé bibliotecas pues, de ciudades, básicamente, las Ujú. que están disponibles al público que sirve a una ciudad. Y en el trabajo también tienen biblioteca y también he pedido libros de biblioteca. Yo creo que menos de un mes fue la última vez que utilicé una biblioteca. Qué chévere. Pero eh, esa es la cosa. Cuando tú piensas en biblioteca, ¿qué tú piensas que hay en una biblioteca? Bueno, y por ejemplo las de acá no solo tienen libros, que es lo lógico, Ujú. sino que tienen recursos para varias cosas. Por ejemplo, incluso, y a algunos le impresionaría, tienen recursos hasta de podcast y cosas. O Sí, sea, recursos audiovisuales, eso es así. este, ¿Tienen un saloncito para está grabarlo o cool. solamente tienen un saloncito de estudio? Algunas lo tienen. Las ciudades que he buscado aquí Ujú. tienen para grabar podcast y cosas, y otras Ok. no tienen nada. Y cuando tú dices para grabar el podcast, ¿es que tienen el equipo o es que tienen un salón que está acondicionado? Acondicionado me refiero a que tiene sonido para Creo que tienen sus disminuir cosas sonido. dedicadas. No sé Mm, porque no he estado, solo lo vi ok. online. Lo viste online. Ok. Ok. Pues esa es la cosa, ¿verdad? La biblioteca, mis primeras Son imágenes de centros biblioteca. culturales. Mala mía, Eso es así. eso es lo que hago. A eso Eso es lo que es queremos llegar. Son centros Eso es culturales. así. Sí, la biblioteca yo siempre pensaba que era de libros, pero yo me acuerdo que en la universidad yo me iba a estudiar y ellos tenían un salón de música y yo Ujú. pedía LP
y escuchaba unos LPs de música mientras estaba allí estudiando. Y en Denver estuve un tiempo y las bibliotecas de Denver tenían una versión online donde tú podías rentar hasta películas, básicamente, y las podías ver a través de los sistemas de ellos. Y cuando tú ibas a la biblioteca encontrabas una sección de DVD y otros tipos de películas. Encontrabas también computadoras para los niños. Ujú. No era un cuido, pero depende de dónde está la biblioteca. Los niños pasaban allí una buena parte. Tenían también saloncitos que le servían a la comunidad, así que se convertían como una especie de salón comunitario también dentro de todo esto. Y, y digo eso, ¿verdad? Porque la biblioteca es una de esas cosas donde donde ciertas comunidades, en donde ciertas comunidades tienen acceso a ciertos recursos que no tendrían de otra forma. ¿Sabes? Acceso a computadora con internet. Yo he ido a bibliotecas donde ahí es que los niños lo tenían. Ese era el acceso confiable que ellos tenían a una computadora con internet para hacer trabajo y hacer otras cosas que hoy día le piden por montones. Ujú. También yo los vi jugar bastante. Sí, Iban y eso tenían una lo media hay, hora lo para hacer hay. su jueguito. Pero de igual forma es una forma de acceder a un tipo de, ¿cómo se llama esto? De diversión. Que, ¿verdad? Los niños iban y estaban ahí y tenían un sitio seguro para tener ese tipo de diversión. Y allí estaban. Y en términos de juego, lo que quería traerte hoy es que las bibliotecas ofrecen acceso a juegos, además de libros y demás. Pero no solamente a juegos corrientes, sino también a juegos viejos. Ujú. Y cuando un libro ya no se publica, ya no se vende, quien usualmente tiene acceso a ese libro es una biblioteca. Así que si tú quieres buscar una versión vieja de algún libro, qué sé yo, piénsate en un libro como La Isla del Tesoro, que quizás en el 1900 alguien decidió recrear, ¿verdad? Escribir el libro de la Isla del Tesoro, pero dibujado. Añadirle dibujos, de esos dibujos que ya tú no ves que están hechos a mano y ese tipo de cosas. Que por la razón que sea, ya después no se hizo, porque es más caro hacerlo. Ujú. Y solamente te vendían pues las versiones que es solamente texto. Pero esa versión que es dibujada, la puedes leer como cualquier otra, pero más que nada te puedes entrar a ver ese arte que se creó en ese momento con eso. Si el libro ya no se publica, solamente lo podrías ver en dónde? En una biblioteca. Así que las bibliotecas no solamente obtienen el acceso a lo corriente, sino también que nos permiten acceso a esas cosas que están atrás, en el pasado. Y como centros culturales que son, ¿verdad? Al fin y al cabo. Al Exacto. hacer eso, ¿qué tú crees que es lo que hacen? Mantienen una cierta chispa, una cierta creatividad en la gente que tiene acceso a eso. Con un poquito de esto para que baje. Eh, Sacar el taco. hey, este, así que, ¿qué pasa cuando una biblioteca quiere ofrecer acceso a diferentes recursos y las leyes no lo permiten? ¿Eh? Ok. ¿Cuál tú crees que es el resultado? En parte se pierde conocimiento, pienso yo. Ujú. Este, digo, más que nada eso. Para mí, personalmente. Y cuando hablamos del tema que querías traer, el problema muchas veces sería el copyright. En cuestión de que, es que lo que quieres es poner un material en la biblioteca, ¿no? Si no tienes acceso a ese material, porque el copyright no te lo permite, Pues es un porque tú problema. tienes el juego. Los derechos de autor Me han perdí de permitido a momento, las como que. bibliotecas tener y prestar libros, sus recursos, por mucho tiempo, por muchas veces y por muchos Sí, casos. es en los libros. Pero En los entonces, libros y en las películas y en los medios que tienen. Y lo han entonces, podido hacer sin ningún problema. Las tiendas de video te permitían rentar películas bueno, eso sí. sin ningún problema. La biblioteca es exactamente el mismo No, la concepto. biblioteca es más. Porque la biblioteca debería tener acceso a esas cosas. Ujú.
Así es que. Pero los juegos de video, ¿verdad? Hay bibliotecas, ¿verdad? No solamente las bibliotecas que conocemos, pero hay diferentes bibliotecas que están tratando de mantener la historia de La la historia de los cultura. juegos vivos. Sí. Que Y era los juegos de video son parte de la cultura de hoy día. que era lo que quería llegar. Ujú. ¿No? Y son culturales de los 50 60 para allá abajo. Exactamente. Yo creo que de los Este, 60 que salió el primer jueguito que hicieron, que no era los algunas arcades. lucecitas en algo allá. El Pong cuando era Sí, así que lo primero. Lo sí, primero hay fue un por montón. allá abajo. Y el que piense que los juegos no son cultura es porque nunca ha escuchado de Go, que es un juego chino salvajemente viejo, milenario. ¿No? Y todo lo que se aprende jugando. Cuando Sí, vienes a ver. este, Yo aprendí inglés jugando videojuegos. igual que yo aprendí Con inglés videojuegos y videojuegos. música. Esa fue mi manera de aprender inglés. Eso es así, esa fue la mía. Y el que también diga que los juegos no son cultura es porque nunca ha ido a Puerto Rico y ha escuchado del dominó, ¿sabes? Obligado. Las briscas. Exactamente, ¿sabes? Bendito. Dominó en un tiempo, las briscas, ¿sabes? Depende de las generaciones y las cosas, son ese tipo de Un juegos. poquito las dos. En Sí, tiempo de tormenta eso era lo que se jugaba. Dominó y brisca. eso es así. Y Eso es cuando la gente iba a la Monopoly, eso es de playa, acá. sí, y cuando la gente iba a la playa, no aparecía una mesita con 4 sillas para que la gente jugara dominó. La mesita con los cuatro rotitos para la cerveza. Dios, eso no. También eso es así. Así que los juegos son parte de la cultura. Y los juegos tienen una parte en el desarrollo de la persona, ¿sabes? El juego es parte del desarrollo de las personas. El juego de muchas formas, ¿verdad? No, estamos hablando de videojuegos, pero estoy Sí, hablando no, en a la juegos misma vez en su estamos acepción mezclando más todo grande. tipo de juegos Sí, para que se vea esa similaridad. Pero volviendo al tema de los videojuegos, sí. ¿quién no conoce a Mario? Ujú. El clásico, ¿verdad? Que lleva un O montón de sea, tiempo ahí. yo crecí con Mario. Mi primer Mario fue el Mario Bros. Original, el de los 8 mundos. Después de eso pasé a Super Mario World y Super Mario 3, que era Super Mario World era el de Yoshi, de los Super Mario 3 Ujú. era el que era como en los desiertos y cosas, que tenía un montón de áreas. Super Mario 2 también lo llegué a jugar, pero no me gustaba mucho cuando iba creciendo. Mm, Así que me concentré más en los otros. sí. Pues estaba el Mario 1, 2 y 3 que salieron en el ¿Cómo Nintendo. no? Después, sí. Y después salió el Super Mario World, que salió en el Super Nintendo. Eh, Super Mario 3, el clásico, la carátula del juego era amarillo y tenía Mario que volaba. Exacto, con la colita de mapache. Sí, así es que era. Entonces Super Mario World ya era el 64 con una diferencia en No, gráfica. en Y Super introdujeron Nintendo como entonces tal. a Yoshi ahí, ¿verdad? Mario montadito encima de Yoshi y demás. Después en 64 fue Super Mario 64, que era Ajá. fue de los primeros juegos en 3D como tal. Mundo de 3D. Y por ahí estuvo Luigi's Mansion. Por ahí siguieron hasta el día de hoy, ¿verdad? Donde Mario Sunshine, Mario Galaxy, el de Wii se me olvidó hasta el nombre. Y han seguido. Y Mario es cultura. exactamente. Y si quieres otro personaje que también creció con Mario, Luigi no, Sonic, Sonic, el de Sega, exactamente. el de Nintendo Sega. dice, Entonces después cuando yo venía creciendo, que sale PlayStation, viene Crash Bandicoot, Jack and Daxter, Ratchet y Crank, todos esos por ahí para abajo. O sea, sí. entonces, son personajes que se han vuelto parte del imaginario popular y de la cultura popular. Eso es lo que es. Tanto así, si tú te acuerdas de la película Ready Player One, Ujú. esa película tiene muchas referencias a, ¿verdad? Muchas cosas al fandom, ¿verdad? De los 90 y de los 80, de los 2000 y hacen referencia a muchos personajes de juego y muchos personajes de series y películas también. Y está todo ahí, ¿verdad? Porque es parte de esa cultura. Y dentro de eso, las bibliotecas tienen, una de las misiones es el mantener viva esa cultura, la historia cultural de algo. Exactamente. Y han estado buscando cómo acceder a ciertos juegos
Y no solamente acceder a esos juegos, ¿verdad? Pero accederlos y que se puedan prestar como prestan los libros, como prestan las películas, como prestan sus diferentes otros recursos, para que ellos sean disfrutados por el público. Y otra gente, no solamente eso, tú también tienes historiadores que también están hablando, todos los videojuegos no es otra cosa que programación. Y lo que están tratando también es mantener la programación de esos juegos y la programación de las consolas que se utilizaron también. Porque resulta al fin y al cabo que las compañías terminan matándolas. Las compañías terminan dejando los juegos de lado y las consolas de lado, moviéndose hacia lo nuevo, olvidando lo viejo. Ujú. Parte de esto no tiene nada más que ver con la parte sencilla del mantenimiento. Cuando tienes una compañía que tiene 50, 60 años y está tratando de darle mantenimiento a esas consolas tan viejas, eso empieza a tener un costo, ¿verdad? Y la compañía, en vez de abrir el conocimiento para que esas consolas mantengan teniendo su vida y teniendo su uso, simple y sencillamente lo esconden detrás de una mega, pero una mega fortificación para que nadie entre y tenerlo todo ahí guardadito y escondido. Porque en algún momento en el futuro ellos podrían reutilizar eso. Sí, que es lo que está haciendo el Switch ahora mismo con los juegos de Super Nintendo, del NES, Super Nintendo y Nintendo 64 y de creo que de algunos de los Game Boy. El Switch tiene una versión que si tú estás pagando la membresía del Switch, tienes acceso a algunos de los juegos de esas consolas. Sí. Tiene acceso a la biblioteca de juegos que tiene Nintendo a través del Irónico, ¿no? tiempo. Sí, irónico, exactamente. Pero par de los problemas con eso es que es uno, en una consola reciente, no en la Ujú. consola existente, ¿verdad? Donde el juego existió. Es Y una emulación. segundo, es solamente una cantidad de juegos limitada y la decide Nintendo. Por las razones que sea, la decide Nintendo. Ujú. No es toda la biblioteca de juegos que existió. Eso no quiere decir que todos los juegos que existieron fueron buenos. No, Pero a pero... pesar de que hay como que una opinión popular de que ciertos juegos fueron grandes en su momento, ¿sabes? Legend of Zelda. O sea, listo. Puede que haya, digo, pues no, hay gente que no le gusta Legend of Zelda. Eso no quita que el juego haya sido bueno ni haya hecho la marca que ha hecho al día de hoy y que todavía continúa siendo uno de los juegos que todavía hoy sigue Ujú. dando cantazos en diferentes formas. Pero cuando tú te empiezas a mirar, puede que haya otros juegos que tú te emociones. Juegos, qué sé yo, Excited Bike. Ese es un juego que salió de Nintendo, que yo me acuerdo haber jugado. Y quizás, Hasta Beavis and Butthead tuvo un juego en Super Nintendo, que aquel juego yo le di pela, pero como loco. Siendo un nene, no entendía mucho los chistes de Beavis and Butthead, pero... sí. Pero la cosa es que el hecho es de que estos juegos que a veces son un poquito más oscuros o que no tuvieron la fama que tuvieron ni el alcance que tuvieron otros juegos, siguen teniendo una representación emocional para alguien que dijera, Ah, por caramba, me favor. gustaría jugar eso. Tengo que mencionar uno. Y por suerte, lo tengo en Steam. Tenía copias de ese juego. Yo creo que en Puerto Rico todavía tengo una copia de ese juego, que es Sonic Adventure 2. A mí me encantaba ese juego. Yo crecí jugando ese juego. Amaba todo ese juego. Pues, tú sabes. Pues eso está. Y esa es la cosa. Esa misma imagen, esa misma sensación, es lo que las bibliotecas tratan de hacerlo. Y lo intentaron hacer, trataron de tener unos emuladores y unos ROMs, ¿verdad? Que son los juegos, básicamente. Es como Ujú. si fuera el disco de juego, en manera digital. Y trataron de colocarlo. Y no he encontrado, al fin y al cabo, el reportaje, ¿verdad? Y eso, por eso es que llamamos, porque vi el reportaje en un momento. Pero no he encontrado el reportaje. Y estas bibliotecas las llevaron a corte. Y la corte decidió que no había suficiente valor en romper la regla del Digital Millennium Copyright Act para que la gente tuviera acceso a algo por Sí, sí, sí. diversión. Es como que... Y cuando tú miras eso, tú dices, bueno, pues mala mía, pero ¿para qué tú coges un libro si no es para divertirte? Ujú. Cierto es que hay un poco de instrucción, No, y pero no todo hay libro es para aprendizaje instrucción. exacto, no todo. ¿Para qué estás mirando una película si no es solo para divertirte? O Porque entretenerte, mejor dicho. entretenimiento, ¿sabes? Es para entretenimiento. Así que cuando escuchas música,
no estás escuchando música para entretenimiento también, Sí, para un disfrute. pero es también lo que estábamos hablando, el valor cultural, el valor que tiene eso, para el aprendizaje y para todo. Es como que, y ahora mismo, algo que lleva pasando es que Nintendo le ha metido mano a cuanto emulador ha salido, de todas sus consolas viejas, nuevas, a todas. Y yo entiendo que también era porque querían beneficiarse económicamente de ellos, pero a la misma vez llevan tiempo matando cultura, por decirlo así. Sí, Nintendo es bien agresivo a la hora de tener los sitios de emuladores. Entonces, ¿qué Y pasa? Que aunque yo entiendo en parte es por lo de la piratería y toda la vaina, tener emuladores no es ilegal todavía. Este, estás en un área gris, pero no son ilegales. Que Nintendo los ha demandado y ha buscado maneras de intimidar y bajar las páginas de emuladores y cosas. Porque, siendo honesto, muchas de estas páginas no tienen para pagar los abogados que va a tener Nintendo. mm, Y así es como han bajado la mayoría de las páginas de emulación, las han bajado de esa manera, ni siquiera porque fuera ilegal. Que, como dije, está bien, está el asunto de la piratería, pero la piratería ya hoy es mucho menor que hace 10 20 años, que era cuando estaba arrancando ese asunto más en fuerte. Que todavía pasa, sí, pero ahora mismo, el problema más grande con la emulación y con que Nintendo tumba todas estas páginas y cosas. Mucha gente, todavía en el mundo, no tiene el dinero para accesar un Nintendo Switch, ni los juegos que conlleva ese Nintendo Switch. Y muchos lo que hacían, eh, este, era que bajaban el emulador y conseguían los ROMs. Y así era como único podían accesar los juegos. Durante toda la historia de los videojuegos que han creado los emuladores, ha sido así. Mucha gente que no tiene cómo accesar el juego ha conseguido el emulador en algún sitio y es como único pudo jugar el juego en su vida. Todavía se ve. el fin y al cabo, la biblioteca trató de hacer lo correcto, Exacto. utilizando un sistema existente, utilizando las mismas razones que existen, pero por alguna razón los jueces decidieron en el lado contrario, que yo todavía no entiendo, no tengo la más mínima idea de cómo es que ellos pudieron realmente decir esto que tú estás haciendo ahora y que llevamos haciendo por 100 años y que hemos decidido vez tras vez que es lo correcto, para este caso en específico es incorrecto. ¿Me puedo Porque arriesgar a estamos especular hablando, algo? Esos jueces eran conservadores, sí o sí, papá. mira, Ellos lo que están hablando es el billullo, porque no hay de otra. yo ni me acuerdo dónde fue que salió esto, pero la cosa es que se distancia mucho de las posturas anteriores. Y de nuevo, no me estás dando en la explicación el argumento, no hay un argumento novel, no hay un argumento específico que hable sobre el por qué no, solamente porque la razón que le dieron la biblioteca es que lo estaban compartiendo, pues, uno, para fines de mantener la cultura, la historia de esa cultura, Ujú. y dos, pues, para que la gente pues pueda pasarla bien, disfrutar, disfrutar el momento. Y de Exacto. nuevo, justo eso, justo eso, es lo mismo, ¿sabes? Las bibliotecas fueron demandadas hace 100 años atrás por autores, porque estaban prestando libros y eso les restaba, y se les dijo que no, se les dijo que esa no era. Se les dijo que esa no era. Y las bibliotecas compraban Yo, libros y demás, así que no era mira, eso. a estas alturas, viendo todo lo que ha progresado en los últimos 100 200 300 años, las bibliotecas deberían ser un santuario, punto. Algo, o sea, eso debería estar off limits en ciertos aspectos. Ciertas leyes de copyright no deberían aplicar ahí porque es que es el único sitio donde tú puedes llegar a conseguir ciertas cosas que se perdieron. Sí. Y los derechos de autor, ¿verdad? En Estados Unidos, y Estados Unidos a través de sus acuerdos con otros países, ha
obligado su visión de derechos de autor a estos otros países, donde se reconoce la naturaleza, el combate entre el acceso del público a una obra de creatividad, a la creatividad, ¿verdad? Que tuvo una persona y el que una persona pueda lucrarse de su creatividad. Y empezó como por 20 y pico de años diciendo, tú vas a tener los derechos de esta obra por 20 y pico de años, luego de eso entra al dominio público. Y eso pasa simple y sencillamente porque la creatividad se nutre de estas obras que están Exacto. también en el dominio público. ¿Sabes? El que hoy no ha escuchado música clásica, eh, el Debería. que de hoy no sabe de música clásica, es porque lo más seguro la ha escuchado y no lo reconoce. Y esa música clásica de Mozart, de Beethoven y demás, que hace 300 años existió, que la ponían en Bugs Bunny, en Looney Tunes, en Sí, todo ese tipo de bendito. muñequitos, Ah, le daban es pela. porque ya esas composiciones estaban en el dominio público. Venga, Al hasta el Chavo el igual, 8 le dio pela a esa música. fue, al igual que los historias viejas, ¿sabes? La que misma canción es La Isla del Tesoro, 10.000 leguas bajo el nivel del mar. Ujú. Eh, las obras de Shakespeare, todas son obras que están hoy día bajo el dominio público, que la gente lee porque dan en la escuela para leer y que a su vez ayudan a nutrir la mente de otra gente, ¿verdad? Con esa habilidad creativa para crear obras nuevas. ¿Ves? Son bloquecitos, un chispito aquí, un chispito acá, un chispito acá, de momento crea algo. Y está ese beneficio, al fin y al cabo está ese beneficio completo Parte de la para culpa de esa creatividad. esto, parte de la culpa de esto la tiene Disney, ¿no? Antes de Este, Disney, ¿verdad? Porque Disney sí ha empujado esto, pero la Disney tuvo el tratan. esposo de Cher, Sonny Bono. Sonny Bono fue un legislador Ujú. y que luchó fuertemente porque cuando empezaron los derechos de autor, empezaron por 20 y pico de años, después fueron como 50 y pico de años Sí, y en los exacto. 76 años ahora o algo así. Pero el hecho de que sean 70 y pico de años, si no me equivoco, fue Disney tratando de mantener el personaje de Mickey Mouse protegido, que de hecho, hace poco fue que vino a terminar en el dominio público, Mickey. Sonny Bono se encargó de que esa ley se fuera para el frente y no es que Disney no estuviera en contra y no ayudara, pero él lo estaba haciendo por él más que por nadie. Sí, muchos de ellos Este, también. sí, lo estaba haciendo por él más que por nadie. Y lo querían 76 años después de la muerte de autor. Así que si hoy día tú vives unos 70 y pico de años, así que sabes que algunas de esas cosas no van a estar en el dominio público por 100 Ujú. años jamás, básicamente. Serían un montón de años. Y eso pues viene a través de toda esta gente que ha dicho, yo quiero quedarme con los derechos de autor. Y lo de Disney fue que salió el... No fue el Mickey que tú y yo conocemos, No, no, fue es el el Mickey primer Mickey que el salió. primero. Sí, el primer Mickey que salió. Y entonces ellos utilizaron el truco de las marcas registradas, Ujú. donde empezaron a colocar ese muñequito en sus marcas registradas, porque las marcas registradas no expiran mientras tengan un uso. Y como Disney las coloca al principio de todas sus películas, pues va a tener una buena razón para mantenerlo ahí. Que en el canal de televisión te ponían el loguito con las orejitas de Mickey. La Sí, y esquinita. eso pues estará ahí, porque es una forma de esquivarlo. Pero entonces pues la biblioteca salieron perdiendo y eso pues es realmente un poco de pérdida. Sí. Y cuando estuvimos hablando me mencionaste Te que en mencioné Europa, porque por esto de otros países, de que en otros países que cosas que han pasado alrededor de los videojuegos. En Europa hay una iniciativa llamada Stop Killing Games que viene por el hecho de que habían ciertos juegos que prácticamente se podían jugar eh, PvE, que sería como le llamamos nosotros Player versus Environment o cosas así, que prácticamente una persona podía jugar sola. Pero ¿qué pasa? Compañías como Ubisoft te obligaban a que tú tuvieras que loguearte a los servidores de ellos para poder jugar estos juegos. Una vez ya la cantidad de jugadores en esos juegos no era tanta, están empezando a tumbar esos juegos. Prácticamente te eliminan el juego de tu librería, de tu biblioteca, y no puedes volver a jugar más el juego. Cuando claramente era un juego que
podía valerse por sí solo. No era un juego 100% online, sino que tenía un modo historia, tenía ciertas cosas y te mataban el juego. So, en Europa se hizo esta iniciativa para tratar de que mínimo te dejen esos juegos en tu librería a pesar de que esos servidores ya no estén funcionando. Y no se pierden, exactamente. Y ¿Qué pasa? Algo que estábamos hablando, muchas de las licencias de los juegos hoy, como ya los juegos no son físicos, muchas plataformas te venden una licencia de uso. ujú, De que puedes usar el juego, pero prácticamente la copia del juego no te pertenece. No se lo puedes prestar a un amigo, no puedes hacer ciertas cosas. Algunas plataformas todavía te dejan prestarlos a amigos y cosas, pero hay ciertos juegos y ciertas compañías de juegos que están tratando de hacer lo que hace Netflix, por ejemplo, de que tú no se lo puedas prestar a otra persona. Y eso en el formato físico no pasaba. En el formato físico la gente intercambiaba los juegos. Este, que claro, eso también es que yo entiendo que estén tratando de eliminar la especulación sobre ciertos videojuegos. Pero a la misma vez hay ciertas cosas que en el formato físico tú tenías que ahora no puedes tener porque las compañías están tratando de guiarlo hacia ese lado. el, mientras estabas hablando, tu parte, ¿verdad? ¿Verdad? Los juegos son un pedazo de software. Los juegos de video Exacto. son software. Así que por ese lado, ¿verdad? Porque caen bajo el DMCA en Estados Unidos, el Digital Millennium Copyright Act, porque son un pedazo de software. Y así es como... ¿Por qué las bibliotecas no pueden prestarlos? Porque las bibliotecas no es que tenían el juego físico, es que las bibliotecas tenían un servicio online donde ellas te prestaban, una vez que tú tenías acceso con ella, a través de ella, tú utilizabas un emulador y ellas te prestaban el juego por un tiempo. Luego de ese tiempo, ellas te tumbaban el acceso a ese pedazo de software. Y así, pues ya tú no podías utilizarlo. Y eso no es nuevo para los juegos de video. Las bibliotecas hacen eso mismo con libros también. Tú puedes utilizar una aplicación de una biblioteca donde tú tienes acceso a unos libros. Y al igual que pasa con Kindle y con otros servicios, que tú no tienes el libro, tú le tienes acceso a una licencia que te permite leer el libro. Y mientras esa licencia esté corriendo, ahí está. Tú realmente no estás comprando el libro, tú estás comprando el acceso a la licencia. Y Amazon, que es el dueño de Kindle, ha cancelado, le ha quitado a la gente libros que ya han comprado, ¿verdad? De sus bibliotecas cuando ha tenido diferentes peleas con diferentes Publishers. publicadores, ¿verdad? Publicadores, vamos a decir publicadores. Sí. Con diferentes publicadores. Ha tenido y entonces de momento, esto que tú compraste, que es tuyo, pues resulta que no es tuyo, resulta que era un pedazo de una nube que en ese momento se evaporó y tienes que esperar a que vuelva a condensar de nuevo cuando ellos le dé la gana, para entonces tú tener acceso. Y Steam, que es la librería de juegos más vieja y más grande, básicamente, En computadora. eh, tuvo una demanda también en estos días y dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos utilizar que te estamos vendiendo un juego, te estamos dando una licencia de acceso, es lo que Exacto. están haciendo hoy día, para que quede claro que tú no eres dueño de nada. Así que, mira, estamos aquí, yo abrí mi copia de Steam, ¿verdad? Abrí aquí el juego. Exacto. Buscando Y yo la... llevo con Steam 18 años. Así que yo tengo acceso a todo lo que yo he tenido en Steam a través de todo ese tiempo. Y los primeros años, poco de lo que yo tenía en Steam era a través de Steam. Los primeros años era principalmente que yo compraba un videojuego físico, lo instalaba en mi computadora y voló encantos eso. Yo creo que yo compré Steam principalmente por su juego, el juego de Valve, que es el Ok, dueño de sí, sí. Steam, que es Half-Life. Pues yo sé que lo compré en algún momento, así que me imagino que eso fue lo que me llevó, al fin y al cabo, Los primeros a tener una Half-Life. copia de Steam. Pero 18 años con Steam. Y lo bueno de esto, ¿verdad? Dentro de todo esto, es que Steam se ha mantenido y puedo jugar esos juegos viejos al día de hoy. Y eso es algo, ¿verdad? Muy, muy bueno que eso ocurra de esa forma.
Pero un Eh, detalle, y es que Steam, a pesar de todo, es una de las plataformas más pro usuarios que hay. Porque estas compañías, Ubisoft y EA, o sea, se le van a los usuarios en contra, pero con casi todo lo que hacen. sí, es que pues hay de todo. Eh, Tanto así que pero crearon sus propios launchers y cosas. sí, Eso. grabamos su propio launch, ahí está. Así que lo bueno de Steam es que Steam mantiene esos juegos vivos, ¿verdad? Por la Ujú. razón que sea, una vez que uno lo instala, está en tu computadora y corre en tu computadora. Mira, hay un juego que se llama Tsar, un juego viejísimo. En Steam tú lo buscas y cuesta 5 pesos. Y el juego es como del 2002 por ahí abajo. Que ese juego para tú encontrarlo hoy en día, si no es en Steam, no lo encuentras en ningún lado. ¿No? Sí. Y en estos días hubo una pelea también con Prince of Persia. Y Prince of Persia es un juego bien viejo que salió primero en PC hace mucho tiempo atrás. Yo creo que yo lo llegué a ver en PC hace mucho Mira, tiempo atrás. hablando de Ubisoft, adiós de Ubisoft. Y eh, cuando yo compré mi primera computadora, ¿verdad? Ujú. Como en el 2000 o algo así. Yo me acuerdo que pues yo lo usé también para jugar. Y compré pues una tarjeta de gráficos, ¿verdad? Para poder jugarla. Ujú. Pero en aquellos tiempos el sonido de los motherboards no era, Sí, no no. era muy bueno. Y Sound Blaster, ¿verdad? Creative, tenía una tarjeta específica para sonido y te la decía, mira, realmente esto es para que mejore el sonido. Y ellos tenían una versión de Sound Blaster que traía varios juegos, 5 juegos específicos. Uno de esos juegos era The Prince of Persia. Y lo que te decía es escúchalo para que cuando tú escuchas el sonido y te conectas a la tarjeta y te pones tus audífonos, o realmente yo tenía unas bocinitas a todo mi alrededor. Yo tenía un sistema cerrado en mi casa. Y yo las ponía y efectivamente tú te sentabas y era escuchar el sonido a todo tu alrededor. Yo me acuerdo que la Prince of Persia había Tom Clancy, no me acuerdo si era Ghost Recon el que era, el de Tom Ghost Clancy. Recon o Splinter Cell uno Sí. o el otro. Splinter Cell, Splinter Cell. Splinter Cell fue. Efectivamente, tú cambiabas, ¿sabes? Tu percepción del juego cambiaba en el momento en que tú lo conectabas a esa tarjeta de sonido, Ujú. porque realmente procesaba el sonido y lo ponía alrededor. Pero son juegos de esos tiempos, esos discos volaron en canto. Steam los tiene todavía. Sí. Prince of Persia, The Sands of Time, Prince of Persia, The Two Thrones y Prince of Persia, The Warrior Within. Ujú. Yo me fui con los otros dos, porque el primero me gustó mucho, la forma de contarlo y de decirlo y venirlo. Y hoy día, eh, de no ser por Steam, no hay acceso a esos A juegos, por muchos más de que esos sea. juegos, muchos de los juegos de PlayStation uno que habían, ya no se ven, de PlayStation 2, Sí, vuelan en canto, bien se poquitos van. también, y es como que, ¿qué ha pasado con todos esos juegos? El mismo Sonic Adventure, que a mí es un juego que me encantaba, Steam no lo tuvo por muchos años. El juego vinieron a hacerle un medio remake, porque se veía con las mismas gráficas y todo, sino que una adaptación para que se pudiera jugar en computadora un tiempo después. Y es porque hicieron, porque como tú dijiste, pues hicieron un remake. Si no hubieran hecho el remake, tú no tienes acceso al juego de nuevo. Así que Y, parte de la biblioteca es al fin y al cabo mantener esa historia viva, ¿verdad? Al que le guste bien, el que no también. Y la cosa es que con el tiempo eso decae. La que pasa es que nosotros todavía estamos suficientemente alejados para que esas generaciones pues ya hayan caído en desuso en general, pero lo suficientemente cerca para que esa melancolía todavía esté ahí y que como la vivimos y la tuvimos en ese momento esté ahí. Yo no tengo la misma melancolía por el Atari. Yo llegué a jugar un par de juegos de Atari, pero no son lo suficiente como para qué. Pero para algunos juegos de Zelda, sí. Ahí me da la misma, de vez en cuando me da la misma melancolía por el primer Final Fantasy que salió en Nintendo, en el Nintendo, por el y Zelda del Nintendo. el Final Fantasy 7 que para muchos fue grandísimo. Uh, Este, cuando salió en el PlayStation 1, ese Final Fantasy sí, 7. Final Fantasy 7. Este, de Nintendo 64 te puedo mencionar Banjo-Kazooie, que era un juego de un oso y un pájaro, que aquello era lo mismo que Mario 64 para mí, estaban al mismo nivel esos dos juegos. Este,
Deja ver, de GameCube había un shooter que se llamaba Time Splitters. Ese Este, nombre me suena. sí, Sí. y Time Splitters también estuvo en PlayStation. Yo lo tenía en GameCube y le metí horas como loco. Y yo no soy de shooters, pero en aquel tiempo, aquel juego yo le di, pero pela. Este, en GameCube también jugué Need for Speed por Mm. montones. Que de hecho, mi Need for Speed favorito es y siempre va a ser Most Wanted. Que, que tampoco era el mejor, decían algunos. Yo entiendo que la competencia estaba entre los Underground y ese. Porque lo que vino después para mí, Need for Speed se fue en picada. Después de eso, bueno, ese es otro tema. Los gráficos hoy en día, los jugué los otros días y los gráficos diablo. Pero a estas alturas, si ese juego tuviera los gráficos de hoy en día, ese juego para mí todavía vale los chavos que valía en el tiempo que En aquel- salió con los gráficos que tuviera ahora. sí. Lo mismo con los Y Underground. eso es parte también de lo que lleva a entender el progreso. Cuando tú miras a ver esas primeras consolas, ¿verdad? Porque cierto es que la Atari a mí no me Ujú. dio mucho, pero el que veía lo que era la consola y el output del Atari, al Nintendo, al Super Nintendo, al 64, ¿verdad? O a las consolas de 8 bits, a 16, a 32, y a lo que tenemos hoy día, hay un progreso, hay un historial. Y cierto es que en la parte gráfica y de sonido se ha avanzado grandemente. Sí, El pero contar una historia sigue siendo la parte esencial de muchos de estos juegos. Y hay juegos de esos tiempos que quizás los gráficos de hoy día no le caigan tanto, ujú. pero la historia y la complejidad y la profundidad de esa historia se mantiene y se va a los palos y en algunas ocasiones podría sobrepasar No hace mucho otros sacaron juegos que hay un hoy. remake de Silent Hill, de Resident Evil 4, este, y han salido varios remakes a lo largo del tiempo, por eso mismo, porque esas historias siguen vigentes. Siguen buenas. Pero hay un público que nunca tuvo acceso a esos juegos. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que muchas de las compañías de videojuegos lo que quieren es lucrarse, y sacarle provecho. Lo mismo que A la está pasando con las nostalgia. películas. Lo mismo que está pasando con las películas, que están saliendo los remakes, pero choretos. Sí. Y es Pues, la nostalgia vende, esa es la cosa, ¿sabes? Porque no es que solamente hay un público nuevo, porque no es que hay un público nuevo, no, es es que la el público nostalgia. viejo lo va a ir a comprar también por Sí. eso mismo. Cuando tú te acuerdas que hace unos años atrás salieron unas mini consolitas, que era el Nintendo, el Super Nintendo y demás, Vengo que lo que ahora, tenían eran 30 jueguitos. vengo ahora. Dale. Ah, enséñala. Este, no puedo apagar la cámara. A ver si me deja apagar la cámara, es lo que vengo. No, no me deja. Dale, Y de que no te vuelta. vean de ladito. Pasa que la tenía en la sala porque, como te digo, estaba abriendo mis consolas viejas hace poco, porque yo tengo una colección de consolas, tengo casi todos los Nintendo. Solo me falta el Wii U y el NES. Y las consolas originales, ¿verdad? No. Ok. Y este en caja, nunca lo abrí. Oh. Lo tengo aquí, me lo regalaron de Navidad y sigue en la cajita todavía. Pero ese es el emulador que salió o El ese es... PlayStation, sí, el que salió con Ok, ese este es el remake. emulador, exactamente. Pues ellos qué hicieron? Ellos hicieron unas consolas que no son las consolas, que son emuladores. Que eso lo único que tiene dentro es un motherboard Ujú. que corre un sistema operativo específicamente para eso, Por un que te disco va a duro presentar pequeñito. los juegos que ya están ahí puestos. ¿Eh? Y ese tiene Final Fantasy VII. Te digo ahora. Tiene Battle Arena Tochiden, Cool Ajá, pelea. Borders, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld, Rayman. De hecho, Rayman quieren revivirlo. Resident Evil Director's Cut,
Revelations Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter Turbo, algo así. Tekken 3, Rainbow Six, Twisted Metal, Siphon Filter y Wild Arms. Ok. Sí. Final Fantasy VII venía en 3 discos, en 3 DVD. Así que ahí hay 30 juegos. Y eso significa que son al menos 32 discos que ellos están metiendo en una consolita que es así de pequeñita, que lo que tiene es un emulador adentro Y para un que lo disco duro. corra. Y más nada. Digamos que estamos tarde. Con un SSD que lo que tiene, todo está ahí, Exacto, en un no, un chispito. disco duro que te da para esos juegos y un poquito de espacio Sí. para los save files. Cuando estaba leyendo acerca de Nintendo y de las peleas con los emuladores y otra gente más, esa persona dijo, wow, yo fui al museo de Nintendo y resulta que el museo del Nintendo, lo que está corriendo en sus televisores, en sus pantallas, no es una consola vieja. Sí, no. Está corriendo emuladores Emuladores. que le estaban dando problemas también. Él dice, no solamente, dice, me di cuenta que estaban corriendo el emulador porque cuando está corriendo el sonido, escuchó el sonido de cuando uno conecta y desconecta un USB. Ujú. Pero también, además de que escuchó eso, que le está diciendo, espérate, eso significa que están conectando, esto no es una consola vieja, ¿verdad? Porque la consola no hacía el ruidito de conectar USB. Encima de eso, está teniendo unos glitches que tenían los emuladores también. Así que el propio Nintendo está utilizando De emuladores hecho, para eso. de los emuladores más actuales, el de Switch, si no me equivoco, es código abierto. Sí, es que casi Y lo todos ha los emuladores seguido, tienen eso. y lo ha seguido cogiendo, ha seguido pasando de dueño en dueño, por decirlo así, Sí. en cuestión del mejor que funciona. Es una papa Porque, caliente. Porque es que sí, ahora, ¿sabes? pues Nintendo ha tratado de tumbar todos los que han tenido el emulador Todos los de Switch. anteriores, sí. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que es que usen lo de ahora, ¿verdad? Porque lo de ahora existe lo de ahora. Para lo de ahora tú tienes una solución. El problema es para lo Pero para viejo. esos juegos viejos muchas veces Sí. no la hay. Entonces para el viejo no hay una solución. De Y esa hecho, solución que ofrecían las bibliotecas ellos no las quieren ahora utilizar. mismo yo puedo tener todas esas consolas viejas Ujú. y un problema que tengo es conseguir los juegos para esas consolas viejas. Sí. En Bueno, cuestión es que de tú no que... tienes es que tú no tienes una consola vieja. Eso no es un PlayStation. Yo no puedo No, no, decirte, no yo tengo digo aquí el esta, juego y no por digo eso. esta. Ok. Digo las de Nintendo que tengo. Yo tengo Ah, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo GameCube. sí. Y conseguir juegos, conseguir cables, conseguir cualquier cosa para esas consolas. Es un problema. No todos, pero algunas tienen un precio que uno dice, espérate, ¿qué pasó aquí? Y Sí, es por el tiempo que llevan. Ya no sí. salen. Yo fui a un... Sí, lo que tienes que hacer es a través de mercados de segundas manos. Ujú. Eso es lo que hay, coleccionistas de mercados de segundas manos, para tener acceso a eso. Y de nuevo, pues hay una limitación en eso. Eso es para quien quiera hacerlo. Y las bibliotecas que tenían el poder, o tienen el poder, no tenían, tienen el poder. Es que eso le están amarrando las manos. Ujú. Pero nada, así que al fin y al cabo, hay a veces que las decisiones de los jueces no siempre cuadran con la realidad de lo que tienen para Sí, un montón no. de otras cosas. Y cómo ciertos grupos a veces pues influyen de cierta forma para limitarlo. Y al fin y al cabo, quien termina perdiendo es pues, la gente de a pie, la gente que pierde acceso a ese tipo de cosas. Es la gente que termina fallando. Yo diría, y por esto me pueden caer chinches, pero busquen los emuladores, rebusquen un poquito por ahí, aprendan un poquito de esos juegos viejos. No, no dejen perder eso. Que hay muchas joyas bonitas. Y yo sigo pensando, quizás es mi nostalgia, pero muchos juegos de antes son mucho mejores que muchos de los juegos que hay ahora hoy en día. Nada más por las historias que tenían. Por las historias. Yo, sí, esto es como todo, ¿verdad? No es que No es que lo digo de antes todo, fue pero mejor. No no es es que lo que de digo antes fue todo. mejor. Es que hay veces que hay historias que no se repiten. Y hay veces que quien cuenta una historia mejor, no es el de ahora, fue el anterior. Ujú. Así que eso es todo. Y es cosa de uno a veces pues buscar y entender qué es lo que hay.
Eso tampoco quiere decir que es que vamos a dejar el progreso y nos vamos a quedar hacia atrás, porque después de Exacto. todo, ¿cuántos libros no se escriben en un año? ¿Cuántas canciones no se escriben y se cantan en un año? ¿Cuántos poemas no se declaman en un año? Versus cuántos de esos realmente se mantienen a través Trascienden. del tiempo. Sí, son, ¿sabes? Yo te dije, los sonetos de Shakespeare se han mantenido a través del tiempo, pero ¿cuántos otros autores no existieron al mismo tiempo del que hoy día no se sabe absolutamente nada? Y que quizás quedan alguno que otra copia en alguna esquina de alguna biblioteca, que lo puede quizás acceder una que otra persona en su momento, y más por curiosidad que por conocimiento. Ujú. Así que no es que vamos a preservar y a mantener esto para que se mantenga viva, porque es que, porque no es tanto, ¿sabes? Es que simple y sencillamente la curiosidad para el que la quiera mantener está muy bien. Las mismas bibliotecas en algún momento, físicamente, cuando eran libros y el espacio no les daba para tener una copia de todo lo que se había escrito. Y eso mismo va a pasar también en su momento digitalmente. No solamente que es que tienen que mantenerlo, no es porque el espacio es límite, es porque va a tener un costo de dinero el tener acceso a toda esa capacidad digital. Y en algún momento van a tener que decir, tengo que cortar en este espacio y en ese momento, excepto que alguien lo guarde de forma física, se destruirá y se mantendrá y en ese momento pasará completamente al olvido. Porque entonces ya ni siquiera habrá nadie para contar la historia de que algo existió o no en su momento. Pero mientras tanto, mientras todavía hay un poco de acceso, pues ¿por qué limitarlo con una excusa Sí. que no cuadra con lo que ya está corriendo? Pero, nada, yo creo que con eso ya hablamos un ratito de la biblioteca. Sí, se nos fue la mano hablando aquí. Esperábamos un ratito y mira, leímos una hora casi completa. Así que por hoy ya estamos bien. Nada, muchas gracias. A ti y a todos los que decidan ver el video cuando suba y cuídense mucho, pórtense casi bien. Nos vemos la próxima.